Ok, jóvenes, ya otra vez estamos en línea. Ok, entonces, mira, te decía, el comportamiento de los parámetros eléctricos de un motor conectado en estrella y conectado en delta radica principalmente en las corrientes, ¿sí? En las corrientes que ocupa un motor, ¿sí? Te digo, en una estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase, ¿sí? Te decía entonces, por ejemplo, si la corriente nominal es de 1 amper, entonces en la corriente de línea va a ser igualito que en la corriente de fase, va a ser 1 amper, ¿sí? Y en el momento de arrancar, tomas las 5 veces la corriente nominal y eso indicaría que estaría tomando 5 veces, ¿sí? La corriente nominal únicamente, ¿sí? Pero en una delta, la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. Eso quiere decir que sería 1 entre raíz de 3. ¿Y 1 entre raíz de 3 cuánto te da? ¿Cuánto te da 1 entre raíz de 3? 0.57. 0.57 amperes. Eso es lo que estaría trabajando tu motor en condiciones de trabajo normal, ¿sí? En lugar de 1 amper, en condiciones normales estaría tomando 0.57, ¿sí? Entonces es menos costoso un motor que está trabajando en delta que en estrella. Sin embargo, cuando arranca tu motor, es más eficiente el arranque de un motor conectado en estrella. Tal es el caso que cuando tú tienes arranques a tensión reducida, se utiliza un método a tensión reducida que arranca primero en estrella y después en el proceso lo pasas a una delta. Arranque a tensión reducida, estrella delta, ¿sí? Es más eficiente tu motor conectado en delta, pero arranca mejor y menos corriente cuando está conectado en estrella, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? De acuerdo a la pregunta que me decían, bueno, pues habría que ver qué es lo que necesitamos. Estabilidad, ¿sí? O eficiencia o economía en su trabajo normal. ¿Sí queda clara la pregunta? Sí, profe, gracias. Ok, entonces hay muchos factores que pudiéramos nosotros estar tomando en consideración. Mayoría, ¿sí? La mayoría de las veces los motores se ponen en estrella, ¿sí? ¿Sí? En estrella, porque nuestros sistemas de distribución están conectados en estrella sólidamente aterrizado. ¿Has oído hablar de los armónicos? Algo que conocemos como calidad de energía, armónicos. ¿Los has oído hablar? No, profe, para nada. Para nada. Bueno, entonces no nos metemos en bronca. Vamos a dejarlo así, ¿sí? Con eso más o menos manejamos la parte de los de corriente alterna, ¿sí? En mi creencia deben de conocer más sobre este tipo de situaciones, pues porque ustedes van a ser los encargados de hacer los automatismos, ¿sí? Y los automatismos generan armónicos, y los armónicos dañan a las máquinas eléctricas, ¿sí? Entran en un calentamiento excesivo, entran en resonancia y se queman, ¿sale? Pero bueno, luego vemos su programa, seguramente lo tienen contemplado, y a lo mejor en este momento todavía no lo sabemos. Bien, ¿dudas, preguntas? No, profe. ¿No? Profe. Ok, entonces vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Para continuar con la última parte de la clasificación, ¿sí?
Y te decía que lo que vamos a ver son las máquinas eléctricas de corriente continua, que es lo que realmente nos importa. Es lo que realmente nos tiene en esta materia. ¿Sí? Entonces, las máquinas eléctricas de corriente continua, ya extraído del anterior, ya extraído de este grande, ¿sí? Nos vamos a la parte más particular, ¿sí? Máquinas de corriente continua y al principio llamado motor, ¿sí? Y ya habíamos visto que los motores, de acuerdo a su forma de conexión, se conoce como motor serie, ¿sí? Que este motor serie tiene un alto par de arranque y tiene, debido a este par de arranque, un gran peligro de desbocamiento. Sí. ¿Sabes qué es desbocarse? ¿Ya vamos a desayunar o ya desayunaron ustedes? ¿Sabes qué es desbocarse? Sí, jefe. Ya con esa, ¿para qué quieres más? Ok. Vuelvo a regresarme. Acelerar bastante, ¿no? Tiene una aceleración bastante grande, es decir, se comienza a acelerar, 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 hasta que llega a valores peligrosos en los que la máquina no lo soporta y se destruiría. Sale hecha pedacitos estas máquinas, ¿sí? Entonces, los motores series no pueden ser trabajados sin carga. Siempre deben de tener una carga acoplada a su flecha, ¿sí? Lo suficientemente importante, lo más cercano a su potencia nominal, para que esta carga las minimice, ¿sí? ¿Te acuerdas que hablábamos del motor universal? Si ese motor universal que platicábamos hace ratito, decíamos que lo podíamos trabajar como una máquina de corriente continua, es justamente esta, es una máquina de corriente continua serie, ¿sí? Entonces, si tu licuadora, si tu taladro, lo pusieras a trabajar con corriente continua y no le pusieras una carga, tu motor podría sufrir una velocidad tan grande que se destruye, ¿sí? No se destruye tu motor universal porque está trabajándose con corriente alterna, y la corriente alterna lo que hace es funcionar como un freno a su máxima velocidad. Alcanzas un pico, comienza a disminuir, llega a cero, técnicamente bajaría su velocidad, se desconectaría y volvería a comenzar en sentido opuesto, ¿sí? Valor máximo de tensión y corriente hace que tu velocidad sea una velocidad promedio, ¿sí? Y no se desboca. Pero cuando se trata de una corriente continua, no hay este intercambio o paso por cero, y por lo tanto se incrementaría, ¿sí? Y no lo pararíamos por ningún motivo. Entonces, es un motor bastante peligroso, pero tiene un alto par de arranque. Una utilidad de este motor serie es, por ejemplo, el metro de la Ciudad de México, el trolebús de la Ciudad de México. Casi todos los vehículos que utilizan energía eléctrica para funcionar tienen motores de corriente continua conectados en serie, porque pueden levantar cualquier tipo de carga, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, característica principal del motor serie: alto par de arranque, tiene peligro por desbocamiento, por lo que requiere tener conectado una carga directamente a su flecha. El siguiente motor de corriente continua es el conocido como paralelo. Sus devanados están conectados en paralelo. Y este tipo de motor tiene un bajo par de arranque, pero tiene una velocidad muy constante, ¿sí? No varía con respecto a su carga. Ahora bien, este motor en paralelo no puede arrancar con carga porque
su flecha no se movería. Un motor en paralelo, si tú lo agarras su flecha con la mano, seguramente la vas a frenar y no va a arrancar. Pero una vez que este arranca, su velocidad, le pongas lo que le pongas, la va a seguir moviendo. Entonces, generalmente arrancaría sin carga. Motor mixto. Se combinan ambas propiedades. Las propiedades de un motor serie y las propiedades de un motor conectado en paralelo. Este tipo de motores no tiene un par de arranque tan alto como el serie, pero tampoco tiene un par tan bajo como el paralelo. Entonces consideramos un par de arranque moderado. Su velocidad varía con respecto a la carga, pero tiene una consistencia bastante importante y podemos considerar que su velocidad es casi constante. Hay otras máquinas de motores de corriente continua, conocidos como motores sin escobillas. El motor de pasos es un motor angular, de movimiento angular preciso, dependiendo del número de pasos que tenga. ¿Sí? Aquí aparece el motor universal del que ya habíamos hablado, ¿sí? Y los servomotores. De estos motores o de estas máquinas eléctricas, de acuerdo a tu programa, vamos a ver motor serie, motor paralelo, motor mixto, motor de pasos y motor servomotor. ¿Sí? Y los servomotores. ¿Vale? Esos serían los que estaríamos manejando. Y de ahí pasaríamos a las máquinas eléctricas de corriente continua llamadas generadores. Ahora ya no va a ser un motor, sino va a ser un generador, es decir, que vamos a utilizar la fuerza mecánica para transformarla en energía eléctrica. Y nuevamente vamos a tener el generador conectado en serie, el generador conectado en paralelo y el generador compuesto o mixto. ¿Dudas? ¿Preguntas? El motor que es de paso a paso, ¿en dónde lo podemos encontrar, profesor? El motor a pasos. Bueno, mira, este es un motor angular. ¿Sí? Es un motor muy preciso en cuanto a su movimiento de su flecha. Se utiliza mucho en robótica para los brazos mecánicos. Cuando dice que va a girar, no sé, 20, 30 grados, ¿sí? Lo podemos hacer que se mueva únicamente 30 grados. ¿Sí? Que suba, no sé, 10 grados, 15 grados, 20 grados, lo que tú quieres, por eso se llama angular. Angular es ángulos circulares. ¿Sí? Va a estar girando, pero va a ser de ángulos, velocidades angulares. ¿Sí? Principalmente podemos verlo en tornamesas, podemos verlo en brazos mecánicos, robótica. ¿Sí? Poco utilizado en el mercado industrial, seguramente para ti va a ser muchísimo más empleado el de paso a paso, porque vas más enfocado al control y a la automatización. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí, profesor. Gracias. La precisión del ángulo de movimiento de este motor va a depender el número de pasos que se tenga. 4, 6, 8, 32, 64 pasos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tu paso va a ser, entre más número de pasos tenga, va a ser mucho más fino el que tú tengas el movimiento. ¿Vale? Ok, ¿dudas, preguntas? Cuando las máquinas grandes arrancan, antes de arrancar generan un ruido así medio turbio, así. ¿Eso a qué se debe? ¿Al arranque en la intensidad? A ver, ¿de qué máquinas me estás hablando? Ya Por ahorita ya ejemplo, podemos hablar de máquinas, ¿no? ¿Sí? por ejemplo, un torno o una máquina de pan grande. Una máquina de pan.
A ver, platícame más para yo poder ubicar qué tipo de máquinas son. Sí, Ajá, o dime, hasta dime. la bomba de agua. Bueno, he visto que cuando la enciendes, antes de encender genera un ruido muy, muy grande, así como si se trabara algo. Ok. A ver, mira. Recordemos que la máquina está estática, ¿sí? Y tenemos que vencer esa estaticidad, ¿sí? Y a ese cambio de estático a rotatorio se le llama par motor, ¿sí? Requerimos un gran esfuerzo para vencer esa estaticidad, ¿sí? Y comenzar a trabajar de forma normal, ¿sí? Ese ruido súbito que se escucha cuando comienza a arrancar en vacío, ¿sí? A eso se le llama par de arranque. Te voy a poner un ejemplo. Todos, o la mayoría de nosotros, hemos empujado un carro, ¿sí o no? Sí, ¿Has empujado un carro? sí. Ok, sale. Cuando tu carro está totalmente detenido y lo comienzas a empujar, ¿qué requieres hacer? Esfuerzo, ¿no? Mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, ¿sí? Porque todo el peso del vehículo está sobre la perpendicular, ¿sí? Es el peso de tu vehículo, el vector fuerza está perpendicular al piso y tenemos un factor de rozamiento entre el vehículo y las llantas, ¿sí? Entonces tú tienes que hacer un gran esfuerzo. Pero una vez que comenzó a girar sus llantas, ese esfuerzo, ¿cómo está? Comienza a disminuir, ¿sí? Y prácticamente ya nada más es ir sosteniendo esa inercia que tú le diste al empujar. Eso es lo que está pasando con tu motor. Al vencer esa estaticidad de tu rotor, ¿sí? Se va a escuchar un ruido, ¿sí? Extenso del arranque, pero ese arranque dura unos cuantos segundos, ¿sí? Ahora te decía, depende de qué me estés hablando, porque muchas veces los motores o las cargas ya están acopladas a estos motores y estamos teniendo bandas, valeros, cadenas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esto le provoca aún más esfuerzo a tu motor, ¿sí? Y vamos a escuchar este ruido un poco más extenso, ¿sí? Pero porque estoy jalando con la carga y va a ir incrementando la velocidad paulatinamente hasta alcanzar su velocidad total y máxima. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese ruido que tú me hablas se refiere a las corrientes y par motor de arranque. ¿Alguna duda más? Gracias. ¿Okay? ¿Sí queda claro? Sí, Ok. En todos esos tendríamos que hacer algunas pruebas en el laboratorio para que vieras de lo que estábamos hablando. Sin embargo, bueno, pues no lo podemos hacer en este momento. ¿Dudas, preguntas? Sí, profesor, los que dicen sin escobillas, esos, bueno, básicamente, ¿cuál es su uso principal? Motores sin escobillas son motores de corriente continua. Todos los motores que nosotros vamos a estar viendo, motor serie, paralelo, mixto, ¿sí? Motor universal, el motor servomotor, tienen un rotor de vanado, ¿sí? Tienen un motor de vanado, entonces nosotros los vamos a estar alimentando a través de las escobillas y su conmutador, ¿sí? Ese va a ser su principio de funcionamiento de atracción y repulsión. Los campos magnéticos van a estar interaccionando, ¿sí? Después vamos a ver campos magnéticos, principio de inducción magnética y demás, ¿sí? Entonces, todos los motores de corriente continua principalmente utilizan devanados en su rotor y en su estator, ¿sí? Motor sin escobillas que tiene inducción electromagnética de corriente continua, ¿sí? Imanes permanentes, ¿sí? Por ejemplo, ¿has visto los carritos, algunos carritos de esos que utilizan de control remoto? ¿Sí? Bueno, ese tipo de motorcitos en ocasiones
el rotor, ¿sí? En lugar de tener devanados, tiene unos pequeños imanes que van a comenzar a interaccionar con la parte del estator, que es fija, y es donde tenemos nosotros los bobinados, ¿sí? Entonces, se cambia el rotor por el estator, la parte giratoria ahora es fija y permanente, mientras que el estator es el que está, el rotor es el que está teniendo el campo fijo. ¿Sí queda claro? Poco a poco vamos a ir viendo las partes principales de tu motor y a lo mejor comencemos a trabajar un poquito más con esa parte. ¿Sale? ¿Dudas? Sí, profe, está bien. ¿Preguntas? No, profe. Ok, entonces, por el día de hoy lo vamos a dejar ahí porque ya tengo que conectarme con el otro grupo, ¿sí? Y te reitero, el día de mañana no nos conectamos.